Buenos días, muchas gracias Guillermo, Alejandra, Irene y también Alejandra por su lectura, por su preocupación también por mi proceso y también agradecer a mi mamá, a Estrella, a las otras personas presentes en línea y también a mis amigas, amigos acá presentes y a Marlene. Y les voy a presentar lo que es mi investigación, afectividad, cuidado y subjetivación entre hombres, acercamiento etnográfico Unión, un grupo de alcohólicos anónimos de acá de la ciudad de Oaxaca. La pregunta de investigación es cómo los participantes del grupo crean relaciones de cuidado entre hombres y qué impacto tiene esto en sus subjetividades. Este estudio está enmarcado dentro de los estudios de género de los varones o de los hombres, en particular en las relaciones de afectividad y cuidado entre hombres, y tiene una visión epistemológica socioconstructivista en el sentido de comprender los dispositivos culturales y políticos que norman estas relaciones, entendiendo estas relaciones no como la realidad pura, sino como una construcción de la realidad en la cual operan este tipo de dispositivos, y eso es aquello a lo cual me aboqué a investigar en esta investigación. El interés por el tema, quise poner un poco como de mi interés por el tema, que tiene que ver principalmente con lo que yo siento que es mi fracaso con ser hombre. Yo siento que en este sentido, cuando fui adolescente o así, entendía yo que yo era muy poco hombre y en realidad tenía razón. Y tenía razón en el sentido de que ser hombre no atañe a este cuerpo en sí, sino que el ser hombre tiene como una separación, no hay una transparencia y una diferencia entre los cuerpos bioasignados hombres y el ser hombre como una construcción de concepto, que aquello a lo cual en sí en parte se aboca esta investigación junto con los cuidados, en sí en la transformación de subjetividades de género, en cómo estos hombres entienden lo que es el ser hombre y cómo este ser hombre a lo largo de sus vidas, al igual que a lo largo de la mía, ha transitado. Creo que se fue del... Gracias. La relevancia de esta investigación, por un lado, es científica, en el sentido de que hay ausencia investigativa en la afectividad entre hombres, que se le otorga principalmente más importante al componente sexual cuando hablamos de relaciones hombre-hombre, al igual como pasa culturalmente cuando pensamos en una relación afectiva entre hombres, inmediatamente a nivel cultural pensamos, hay una relación sexual, y a nivel investigativo parece pasar exactamente lo mismo, generando una cierta ausencia, no solo por este componente, pero en parte por este componente, de las relaciones que hablan de afecto, más no una relación sexual entre hombres. Algo que no pasa, digamos, de la misma manera en relaciones mujer-mujer o mujer-hombre, donde se entiende que se puede generar una relación afectiva sin mediar necesariamente una relación sexual. Y esto de por sí tiene una implicancia política, puesto que estas relaciones de afecto y de cuidado entre las personas corresponden con aquello que necesitamos para la transformación constante de nuestras subjetividades, diría Federici, ¿no? En el sentido en que este tipo de labores de trabajo de cuidado suele ser socializado en mujeres, lo que genera una sobrecarga en términos de labores de cuidado, algo que es una problemática a nivel global importante, lo cual genera también un descuido, un desbalance y una reproducción en términos de roles de género asociados al cuidado. Roles que también se pueden ver en la socialización y el reclutamiento en el ejercicio de la violencia. Como decía anteriormente, los hombres no somos naturalmente violentos. Sin embargo, las condiciones neoliberales y, por ejemplo, los contextos que en general operan en términos de necropolítica suelen reclutar a los hombres en términos del ejercicio de la violencia, lo cual podemos ver en cifras como, por ejemplo, que un 95% de los homicidas solemos ser hombres. Y eso no es natural, como digo anteriormente, sino que está primordialmente relacionado con estos dispositivos de poder que me interesa evaluar en esta investigación. El objetivo general es analizar cómo los participantes del grupo reproducen prácticas de cuidado, incluyendo relaciones de afecto y de sostén emocional entre hombres, y qué impacto tiene esto en las subjetividades de estos compañeros de grupo.
Los objetivos específicos son 4. El primero está relacionado con el contexto, la estructura, la organización del grupo de Alcohólicos Anónimos Unión. El segundo objetivo específico tiene que ver con conocer cómo el grupo y sus integrantes comprenden el cuidado y a través de qué, digamos, mecanismos se vive el cuidado al interior del grupo. El objetivo específico 3 es analizar el dispositivo de género desde una mirada relacional, es decir, en la relación entre estos hombres con las mujeres del grupo, y entender o comprender, incluir también las voces de estas mujeres dentro de esta investigación. Mientras el objetivo específico 4 es conocer la transformación de subjetividades de género de los varones del grupo, así como los procesos de subjetivación que se viven al interior de este grupo de Alcohólicos Anónimos en específico. La tesis central está dividida, lo dividí en 3, pero quizás se podría dividir también en 2. Por un lado, tiene que ver con la comunidad y el contexto que se genera en el grupo, en el cual está bien sentirse mal y pedir ayuda. Como yo decía anteriormente, esto es algo que no es tan socializado en hombres, por lo tanto, en otros contextos no es tan común ir donde otro hombre y pedirle ayuda o ofrecerle ayuda. No está visto de la misma manera como está visto al interior del grupo. Por lo tanto, se genera un contexto donde es distinto y en sí más valorado sentirse mal, expresar que me siento mal y al mismo tiempo pedir y solicitar ayuda. Al mismo tiempo que también en este contexto particular se genera una ética del cuidado sobre la que voy a hablar un poco más adelante. Por otro lado, hay un dispositivo, digamos, el sistema AA, así como su sistema de 12 pasos corresponde en palabras de varios autores, con una tecnología del yo, se diría en términos Foucaultianos, en el sentido de que se genera un dispositivo de poder que norma también las subjetividades que se viven al interior del grupo, generando o gatillando estos procesos de subjetivación de género en los varones, lo cual transforma la manera en la que ellos entienden este ser hombre del que yo hablaba, este ser hombre que no habla de los cuerpos en sí, sino que habla de estas construcciones sobre lo que entendemos por ser hombre, habitualmente también conceptualizada en la masculinidad, ¿no? Sin embargo, yo preferí conceptualizarla en lo que entendemos por ser hombre, y en sí cambia la forma de entenderse y relacionarse, como decía, sobre este término, relacionarse en el sentido de que ellos cambian sus relaciones como no las habían vivido antes de entrar al grupo. La metodología que ocupé, obviamente primordialmente etnográfica, ¿no? Hablamos de una etnografía que incorporó un trabajo de campo de 3 meses de asistir diariamente al grupo en una observación participante, lo cual involucraba que yo fuese, viese lo que estaba pasando, me subiese a tribuna, dijese si me sentía triste, qué me estaba pasando, ¿no? También cómo vivía yo mi consumo de sustancias, que si me parecía bien, si me parecía mal, si me generaba problemas. Tampoco, obviamente, abarcando la palabra, sino que intentando ser un asistente más al grupo de forma honesta, también mediando la distancia y siempre con la honestidad de que yo estaba realizando una investigación en ese lugar. Incluí también entrevistas en profundidad, lo cual fue un elemento útil para construir conocimiento al mismo tiempo que un elemento de reflexión sobre sus procesos personales. En este sentido, a mí me recordaba mucho lo que es hacer terapia desde un enfoque postestructuralista, en el cual las personas relatan lo que viven y cómo viven sus propias vidas, lo cual les hace reflexionar sobre la vida y evidentemente construir conocimiento, puesto que todas las personas tenemos acceso a los dispositivos de poder en nuestras propias historias personales, y por lo tanto todas las personas somos capaces también de generar conocimiento válido en estos términos. Y estas entrevistas fueron profundamente útiles para esto y en palabras de ellos mismos fueron terapéuticas también, lo cual generaba este doble componente. Lo cual también derivó en estos retratos que son pequeñas trayectorias etnográficas sobre su transformación de subjetividades de género, en particular sobre los hombres, sobre cómo ellos entendían el ser hombre y cómo transitó a lo largo del grupo. Incluí también talleres como forma de retribución. Hasta hace un mes atrás hice una charla en el distrito, llevo 2 charlas en el distrito, 3 charlas en los grupos y un taller en el Grupo Unión también, que conformó parte de esto porque yo me inscribí como aliado de Alcohólicos Anónimos como una forma de retribución, fue el acuerdo inicial y a mí me parecía bien también, y eso me generó un lugar un poco extraño porque los aliados no se suben a tribuna, los aliados van a hacer talleres y se van, y este aliado era como un poco raro, incluso me dijeron como, oiga, pero si usted va a andar diario, entonces
ofrézcanos algo de su vida, ¿no? Y entonces era una posición un tanto extraña, a veces decían, no, es que el aliado Nacho, el compañero Nacho, entonces era compañero, era aliado, al final de las reuniones se dan un abrazo, se desean felices 24 horas y me daban el abrazo también y yo también decía como, bueno, esto es bonito, a mí me gusta, ¿no? Y yo les deseo felices 24 horas, pero al mismo tiempo yo también ocupaba este lugar extraño, como digo. Y como decía, intenté hacer un aporte recíproco, nunca fue una investigación colaborativa, esta investigación habla de mi visión, no intenta demostrar como que una visión conjunta, aun cuando intento retomar, como decía en las entrevistas, las propias interpretaciones que ellos tienen sobre la realidad que viven. Sin embargo, intenté siempre ser honesto en qué era la investigación y qué beneficios me iba a traer a mí, incluía la beca, no incluido como espacios más abiertos que me permitiesen hablar, etcétera, etcétera, que son parte también de lo que yo gano, ¿no? Con este involucramiento en el espacio. La forma de escritura es de abajo hacia arriba, desde el diálogo de los datos empíricos hacia la teoría, tal como dijo mi compañero Puki días atrás. No se intentó generar una antropología de escritorio tampoco en esta tesis, sino que, como decía, hacíamos la entrevista y también lo que ocurría, que como digo, el grupo es un espacio de reflexión. Ahí reflexionábamos sobre la vida, sobre lo que ellos estaban viviendo y esto iba subiendo hacia la teoría, no al revés, no de una manera deductiva, que es algo que a mí nunca en particular me ha hecho sentido reproducir simplemente lo que dice la teoría, ¿no? Que sería otra tecnología del poder. Los capítulos fueron 4. El primer capítulo es el capítulo de contexto, que tiene que ver con cómo el grupo se estructura y cómo se vive el día a día en el grupo, las formas organizativas que ellos tienen y cómo apropian el programa. En sí el grupo es un grupo de tipo tradicional, a diferencia de los anexos de los cuales escuchamos hablar, o grupos 24 horas, que son grupos que sesionan solo una vez al día durante hora y media, que también son llamados grupos de hora y media. Y se diferencia de otros grupos también tradicionales en que evitan dar terapias directas, es decir, dar prácticas de consejo, pararse entre la tribuna y decir, mira, hijo de la no sé qué, que tú, que tienes que hacer no sé qué, algo que ocurre en otros grupos. Ellos tienen ciertas como códigos en los cuales intentan evitar ese tipo de prácticas y intentar generar un ambiente de armonía y respeto del uso de la voz, según sus propias palabras. El contenido central del capítulo está dividido entre, primero, caracterizar al grupo, sus integrantes, que es un grupo que la mayoría de sus integrantes son parte de ese lugar. Voy a hablar ahora en los hallazgos un poquito más de eso. Luego hablo del programa y cómo lo apropian, así como las dinámicas que es asistir habitualmente al grupo. Intento dar una idea un poco de cómo es ir al grupo diariamente. Los integrantes, al igual que el grupo, forman en gran medida parte del barrio. Son integrantes que o son vecinos o vivieron anteriormente ahí, sus papás, sus abuelos vivieron ahí, y el grupo mismo fue conformado incluso antes de que la calle se hiciese, antes que la calle se pavimentase, ya estaba el grupo, lo cual, digamos, el grupo en sí forma parte de la conformación del barrio. Por otro lado, es un grupo que promueve la construcción de vínculos, algo que probablemente comparte con muchos otros grupos, en el sentido en que se favorece la catarsis, la escucha atenta, como diría Juan Pablo Aranguren, la escucha atenta posibilita el encuentro con el otro. Yo invito al otro en mi vida o a la otra en mi vida cuando estoy compartiendo esta escucha atenta, lo cual va construyendo una pertenencia al espacio y muchos espacios comunes entre ellos, lo que va construyendo vínculo, algo muy central para la comunidad afectiva y de cuidados de la que hablo en el capítulo 2. Este capítulo está principalmente centrado en como decía anteriormente, que coincide mucho con el objetivo específico 2, en cómo ellos construyen esta idea sobre los cuidados, así como los diferentes momentos, situaciones y formatos que es el cuidado en el grupo y también las tensiones y contradicciones que se viven. Y el argumento central es que se construye una comunidad o red de cuidados que involucra a todos los participantes, un cuidado que ayuda tanto a quien es cuidado como a quien cuida.
El contenido central es la bienvenida, qué pasa cuando llegan nuevos miembros, cómo invitan a alguien nuevo, que tiene que ver también con esto del pase del mensaje. Luego hablo sobre el sostén emocional que se vive en el grupo, como decía, la catarsis, el puente de comprensión, que es esta escucha resonante. Lo que tú dijiste toca mi propia vida. Entonces yo voy y me paro y me pongo a hablar también de aquello que tú me provocaste con tu propio discurso, y también la práctica del apadrinamiento tan famosa en Alcohólicos Anónimos, que involucra yo me preocupo de una persona en particular, algo que es también un vínculo relativamente profundo. Por otro lado, hablo sobre el servicio, que es un dispositivo de Alcohólicos Anónimos muy útil para socializar en el programa de Alcohólicos Anónimos, al mismo tiempo que para socializar en cuidados y para sostener el espacio, una manera de distribuir, digamos, las responsabilidades. Se generan ciertos límites, al igual como pasaría en cualquier grupo humano, las prácticas de poder, los tipos, digamos, de influencia en el espacio, tiempo, etcétera, generan ciertas limitaciones en términos del cuidado. Por otro lado, hablo de las particularidades del grupo frente a otros grupos, que hablé un poquito de eso anteriormente, de cómo ellos intentan generar, digamos, esta manera de ser cuidadosos con otros, de que cuando les preguntaba qué les gustaba del grupo, ellos decían, no, es que este es un grupo muy tranquilo. Otros decían, no, es que aquí como que te acogen mucho. Incluso en una de las personas que llegó, una de las veces en que yo vi esta bienvenida, le decían, no, acá vas incluso a aprender a abrazar. Al principio como que cuesta y después ya te gusta que te abracen. Entonces se genera como toda esta parte que para ellos suele ser muy importante, y que a mi parecer es parte importante de aquello que construye esta comunidad de cuidados. Yo retomo el término de comunidad afectiva, principalmente de Miriam Jimeno, también de Rosenburg, pero principalmente de Miriam Jimeno, quien habla de que se genera un terreno común cuando compartimos vivencias de dolor. En particular ella habla sobre la violencia política. Sin embargo, también ocurre en Alcohólicos Anónimos, son personas que habitualmente vienen con temas de violencia, de haber vivido como vidas que les generaban, digamos, cierto ruido y cierto daño, y que están muy relacionadas una a otra, lo que va haciendo que se construya esta comunidad. Sin embargo, yo pienso que no termina ahí, sino que también la socialización de los cuidados genera una comunidad de cuidados en torno al grupo, que no solamente reside en los afectos, sino que también reside en este aprender a cuidar a otros y aprender esta ética del cuidado, de la que voy a hablar un poquito más adelante. El cuidado lo entiendo como una categoría analítica y política que va vinculada a la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, la salud y el bienestar de las personas, como podemos ver, muy relacionado con la reproducción de la vida. Y entiendo el cuidado también como un trabajo de cuidados, no solamente, digamos, una acción, sino que involucra un trabajo que es también su ámbito político y que supone este estado mental de disponibilidad y responsabilidad continua, que habitualmente está sobrecargado y socializado en mujeres, que yo en mi vida personal lo puedo ver como cuando he llegado a espacios y digo, ay, ¿qué tengo que hacer? No, mira, hace esto acá. Y que muchas veces las compañeras llegan y ya saben lo que tienen que hacer. Y que eso tiene que ver con esta observación constante de cuáles son las necesidades del espacio, que a mi parecer en el grupo se van descubriendo a lo largo del tiempo. Quienes llevan más tiempo en el grupo dicen, no, es que te vas dando cuenta de quién viene triste, y entonces tú cambias la reunión, o si estás abajo le dices, no, hablemos de tal tema, porque ya sabes cómo viene este, o te aguantas hasta el final de la reunión y luego te acercas y le hablas, cosa que ellos no habían vivido hasta antes de su entrada al grupo. Antes de su entrada al grupo ellos decían, no, yo estaba centrado en mí mismo, que son como parte de los valores que ellos consideran que son defectos de carácter, como es el egoísmo y todo este tipo de cosas que tienen que ver con no mirar las necesidades del entorno. Suena todo muy ideal, ¿no? Pero no es tan ideal, obviamente. Otro de los hallazgos tiene que ver con la escucha, como decía, retomó mucho a Juan Pablo Aranguren, como él habla de cómo esta escucha posibilita invitar al otro a mi propia vida, y también esta escucha posibilita las prácticas de cuidado, lo cual es una base muy importante para esta comunidad afectiva y de cuidados de la que yo hablaba, que retomaba de Jimeno esta idea del terreno común del dolor compartido, y que posibilita también esta ética del cuidado que tiene que ver, esta ética del cuidado la retomó de una autora de enfermería que se apellida Alvarado, quien habla de que el cuidado, esta ética del cuidado como entenderse como parte de una red de relaciones
y entenderse en esta red de relaciones como responsable de esta red. O sea, yo soy parte de una red de relaciones y soy responsable de sostener esa red. Eso ella lo entendía como la ética del cuidado, algo que me parece muy vital y que habitualmente no es algo que se pueda como demandar, sino que yo lo asocio mucho a una sensibilidad, ¿no? Me provoca sensibilidad, me provoca como importancia el mantener y cuidar esta red. Que algo que, como decía, a lo largo del paso del grupo, quienes llevan más tiempo habitualmente van adquiriendo esta ética del cuidado, lo cual constituye un cruce de fronteras en términos de género, constituyendo nuevas formas de sostenerlo en el espacio, como decía, como ellos no habían vivido antes en sus vidas. El capítulo 3 tiene que ver con ser un hombre responsable, le puse, que son los procesos de subjetivación vividos por los hombres y cómo ellos transforman sus subjetividades. El objetivo es conocer de qué manera el contexto del grupo transforma las subjetividades de los varones que participan en él y qué procesos de subjetivación se viven. Por un lado, Alcohólicos Anónimos genera una especie de rito de paso. Yo lo retomo mucho de Foucault, de esta idea de la práctica de escisión, de decir como, enfermos, ¿no? y cuerdos, y están, o sanos, están como los locos y los cuerdos, los delincuentes y los ciudadanos, ¿no? Y ellos generan esta etapa en que hablan de sus vidas anteriores y sus vidas después del grupo. Entonces generan como esta práctica de decisión y este rito de paso, principalmente marcado por el cuarto y quinto paso, en el que yo hablo sobre mi vida, pido disculpas, y entonces que muchos autores también lo relacionan con la práctica del bautismo. Como vienen muchos Alcohólicos Anónimos también de todos estos ritos evangélicos y católicos, también tiene mucho que ver con esto. Y se genera esta idea de hablar de la etapa de alcohólico activo, que era mi etapa anterior, y mi etapa nueva, que es como esta etapa de enfermo alcohólico en recuperación. Y este tipo de rito de paso está muy relacionado con el ser hombre. Ellos habitualmente dicen, no, es que el alcohólico es muy egoísta. Pero yo pienso que el alcohólico también podría ser, el hombre es muy egoísta. O decía, como no, es que cuando yo era alcohólico solo me fijaba en mí mismo. O llegaba y dominaba a mi pareja. Y no, eso es muy típico de los alcohólicos. Y la manera en que ellos lo tienen de conceptualizar es a través de eso, de ser alcohólico, ¿no? Entonces ellos pasan a hablar de que todo ese tipo de cosas son defectos de carácter que deben evitar, porque si no es parte como de la borrachera seca, ¿no? Entonces se va reconstruyendo esta idea del ser hombre a través de estos valores de la responsabilidad, de la aceptación, que la aceptación es parte de decir, bueno, las demás personas son independientes de ti y si no te hacen caso, tú debes aceptarlo, ¿no? Si no aceptarlo es parte de un defecto de carácter, que es parte, hablamos, como decía anteriormente, de que esto constituye un dispositivo de poder, o sea, una tecnología del yo. El contenido central va por un lado desde cómo ellos fueron socializados en ser hombre en sus propias vidas, entendiendo, yo no quise entender una idea de socialización del ser hombre general, occidental o única, que me parece que no existente, como han destacado varios autores, como Goodman, como el mismo Núñez Noriega y varios otros autores y autoras. También luego hablo de los procesos de subjetivación promovidos desde el movimiento de AA. Y finalmente sobre los retratos, en particular cómo ellos aprendieron a ser hombre y cómo su paso por el grupo transformó esto que es ser hombre. La subjetivación yo la voy a entender como un proceso en el que se genera un sujeto indeterminado, un devenir sujeto, es decir, uno avanza hacia ese sujeto que Alcohólicos Anónimos te propone, pero en realidad uno se reapropia ese proceso y por lo tanto nunca llega a ser el alcohólico anónimo modelo tipo que se busca, sino que uno se reapropia ese proceso en procesos que son al mismo tiempo que de sujeción y dominación, también son de resistencia. Yo retomo de Tientassin esta definición, en la que es el mismo sujeto que hace un diálogo consigo mismo y con los demás, ¿no? Es decir, aquí podemos ver presente la agencia y la estructura al mismo tiempo en estos procesos de subjetivación que son constantes. Yo elegí este término porque al mismo tiempo como ellos entran en uno, como por ejemplo uno entra en una maestría en antropología en el CIES, entra en un proceso de subjetivación, evidentemente, al mismo tiempo que probablemente va entrando en otros, ¿no? Entonces, y nunca llega a ser ese sujeto que tal vez sí esa propone, pero uno se acerca, digamos, de alguna manera o lo reapropia, ¿no?
En sí los hallazgos es que este eje, esto ya lo han visto otros autores sobre Alcohólicos Anónimos, en particular desde la antropología médica, que es desde donde ha sido más tomado este tema de investigación de Alcohólicos Anónimos. Como digo, no es mi tema de investigación central, sino es que este contexto relacionado con los cuidados que se genera ahí. Y la responsabilidad es un eje principal a través de la cual se reconstruye esta idea del ser hombre que se distancia de ideas anteriores, como decía, como la autosuficiencia, la dominación y el egoísmo. Esto va cambiando a nivel principalmente en el marco etario y de lo que ellos mismos han vivido en sus vidas. Mientras que los mayores del grupo dicen, no, es que ser responsable en la casa es empezar a proveer, porque yo no lo hacía cuando iba en la peda, no entregaba nada a la casa y ahora voy y entrego mi dinero, que es algo que es muy valorado, obviamente, que dejen de tomarse el dinero, ¿no? Y que lo generen en la casa. Sin embargo, a medida que uno, digamos, cambia tal vez de marco etario, otros compañeros hablan más que tal vez esta responsabilidad para ellos tiene que ver con por ejemplo, empezar a trabajar en las labores del hogar y dicen, no, es que yo vengo al grupo y ordeno y ojalá que nadie sepa que vine y ordené, ojalá hacerlo en un horario que no venga nadie, para que nadie te vea, porque si no ya quieres tu reconocimiento. Y en la casa lo mismo, si hiciste las camas y no sé qué, no digas nada, tú sigue con tus cosas y tranquilo. Y mientras que los compañeros tal vez más jóvenes lo relacionaban con estar presente en momentos importantes de la vida de sus familiares, cosa que no habían podido hacer antes. Yo pienso que no solamente antes del alcoholismo, y ellos mismos lo dicen, porque dicen, oh, menos mal fui alcohólico, porque si no me hubiera perdido de doble A y hubiese sido la misma persona que era antes, egoísta y qué sé yo. Entonces, para ellos hay un valor en términos de poder acercarse a las personas que quieren. Decía, yo me había perdido el cumpleaños de mi mamá, y ahora que estoy en el grupo, como que yo puedo estar en esos momentos, me llaman cuando necesitan a alguien. Entonces, para ellos suele ser muy valioso el cómo pueden ser presentes y hacerse presentes en la vida de las personas que quieren, incluso a través de la caricia, como yo he hablado del abrazo, ellos decían como no, por ejemplo, uno de ellos que está acá contenido decía, no, antes mi hija no se acercaba a mí, le daban ronchas cuando yo me acercaba, porque me tenía miedo y ahora ella me confía cosas y me empieza a contar cosas de su vida y yo antes era como muy serio, pero ahora como que me quiero acercar a mi hijo y quiero ser más cariñoso porque quiero que cuando se acuerden de su papá, quiero que se acuerden de alguien que lo intentó, que intentó ser distinto. Y entonces aquí llegamos a esto de que, bueno, llegan a ser otro hombre o no, como que hay un y yo digo sí y no, claramente llegan a ser otro hombre, sin embargo no es esta mitología que tenemos de pasar a ser macho, a ser un hombre deconstruido, eso no existe, eso no existe para nadie, nadie está libre de los dispositivos de poder y lo seguimos trabajando constantemente, todo tipo de dispositivos de poder, y en ese sentido ellos al mismo tiempo que reformulan su ser hombre también reproducen ideas tradicionales sobre el ser hombre y sobre la mujer. En este sentido, esta reformulación del ser hombre es una tensión constante entre los valores locales, los valores de Alcohólicos Anónimos y la misma reflexión que se va dando en el grupo. Y como decía, también la ética del cuidado y cómo entenderse en un a ser parte de estos hallazgos de este tercer capítulo. El cuarto capítulo tiene que ver con estas diferencias de género, con el dispositivo de género en particular y con la experiencia de las compañeras en el grupo. El argumento central es que, si bien el discurso reproducido llama a la inclusión, ella dentro de su consigna inicial dice somos una comunidad de hombres y mujeres, siempre dicen no, siempre que hay compañeras decimos compañeras y compañeros, como dicen no, acá son todos muy incluidos, son todos muy bienvenidos, acá cualquiera puede venir, cualquier cosa si eres bisexual, lo que sea. Pero lo cierto es que las diferentes corporalidades no viven de la misma manera el espacio y hay ciertas diferencias en un espacio que es altamente masculino y que otorga un lugar relativamente secundario y complementario a las mujeres. El contenido central va desde cómo entiende Alcohólicos Anónimos qué es una mujer, como, al igual como decías, el ser hombre, qué es el entender qué es una mujer, qué es una buena mujer, qué es una mala mujer, cómo es una esposa tipo, ¿no? Todo eso está dentro de esta primera parte. Luego las experiencias que ellas han vivido en el espacio, cómo es relacionarse con los compañeros, cómo es vivir en el espacio, cómo es poder expresarse emocionalmente, cuáles son las vivencias también que se viven de acoso, de hostigamiento y de abuso emocional que reportan tanto compañeras como compañeros. Cuando las personas llegan a un grupo de alcohólicos anónimos están viviendo momentos habitualmente de mucho dolor y ese suele ser un momento también muy complejo
donde yo en la tesis hablaba de cómo hay un paralelo, una similitud, por ejemplo, con el apadrinamiento, con lo que pasa con la práctica de terapéutica. Dentro de la ética de quien hace terapia, uno no puede relacionarse emocional y efectivamente, o sea, digamos en términos sexoafectivamente con alguien que está atendiendo, porque ahí hay un abuso emocional y por lo tanto un abuso sexual en ese sentido. Y esta práctica es muy similar y ellos mismos, incluso algunos de los compañeros dicen, no, es que no está bien que un compañero se meta con una compañera cuando acaba de llegar, ya que ella se afirme, que ella sepa como lo que necesito ahí, así, ahí sí está bien, decía, yo me voy a dar hasta en mi propia madre, decía, con esto que voy a decir, pero, y decía eso. Entonces algo complejo. Y por eso yo decía que no es también como una transformación total, sino que hay una transformación parcial, lo cual no creo que le quite importancia a aquello que pasa dentro del espacio. Y aún así ellas dicen que el espacio es algo valioso para ellas, pero yo me estoy yendo hacia lo hallazgos. Y también incluye dos retratos que hablan sobre esa transformación de subjetividad de género. Los hallazgos, como decía, es que no son del todo integradas, son hermanas de un mismo dolor, pero en parte porque al mismo tiempo que o sea, uno de ellos decía que no las vemos como vemos a un compañero, porque igual las sexualizamos, igual entonces hay una visión donde no están del todo vistas como una hermana. Y la terapia está enfocada en hombres, es un espacio principalmente pensado por y para hombres. Por ejemplo, es muy particular que hay un capítulo que dice para las esposas y está escrito como si lo escribiese una esposa de Alcohólicos Anónimos, sin embargo es escrito por Bill W., uno de los fundadores. Quisieron que lo escribiera una esposa y al final lo escribió él. Entonces es muy raro leer un capítulo que está escrito como en la voz de una mujer cuando no es una mujer. Y al mismo tiempo que ocurre esto, es una terapia que tiene que ver con el uso de la voz, algo que es más socializado en hombres, y mientras tanto en el grupo es promovida esa socialización de que ser una buena mujer es ser recatada, de que si tú hiciste algo que no está tan correcto, mejor no lo digas, o si hoy en día también como la sensualidad o el desplante o el ser sensual en una fiesta o incluso el bailar muchas veces no está bien visto en el grupo y por lo tanto la sexualidad es más vista como un tabú y esto dificulta, según la voz de las propias compañeras y algunos de los compañeros, que ellas pueden expresar la totalidad de las vivencias que ellas tienen. Dicen, yo necesito otro espacio porque este no me basta. Aún así, dicen que es algo muy valioso para ellas, por eso digo que es parcial, digamos, como es algo útil y es algo que sí les genera sentido y que sí les ha ayudado. Y de hecho, al menos en el momento en que yo en que yo participé del grupo, era de los grupos que más cantidad de mujeres tenían en el grupo, que era un cuarto del total de los miembros. Habitualmente hay una que va y viene, y en este caso habían 3 fijas más otras 3 que iban y venían, lo cual es bastante para un grupo de 12 personas. Y la responsabilidad también es un eje valórico en la resubjetiva, o sea, en la subjetivación, en los procesos de subjetivación que ellas viven. Sin embargo, aun cuando hay un recuperar, que si yo antes estaba pedo, ahora sí me hago algo más de mi hijo y todo, es muy interesante cómo esta responsabilidad también tiene relación con centrarse más en sí misma. Como decía Lagarde, que parte de la identidad de la mujer está centrada en cómo yo amo y cuido a otros, y eso me hace como más mujer en algún sentido. Ella en este grupo de alguna manera logran generar una identidad y decir, no, yo soy valiosa como a través de cuidarme a mí misma y no ahora yo, porque el grupo, algo de lo bueno, digamos, de que el discurso sea parejo, en el sentido de que incluso hay una parte del libro grande de AA donde dice que todo lo aplicable a hombres es aplicable a mujeres. Entonces, tanto ellos lo entienden como que una mujer, por ejemplo, es independiente y por lo tanto no deberían celarla y todo eso son como cosas mal vistas en el grupo, tanto celarle, decían, no, si es que ella te engaña, no investigues, decía. Como no investiguen. Y si lo hizo es porque tú andabas de pedo, te lo mereces, así que ni investiguen, mejor no investiguen lo que no quieres saber. Decía como... Y eso genera ciertos marcos de independencia que no habían antes, tanto para sus parejas como en el caso para ella misma, decir como no, ahora como que yo prefiero tener mi propio dinero. Muchas de ellas hablaban sobre la posibilidad de sustentarse económicamente a sí misma, de generar distancia, incluso romper relaciones de pareja que eran abusivas o que eran no deseadas. Como no, yo puedo estar sola y está todo bien, algo que no habían vivido hasta antes de la entrada del grupo. Probablemente parte de lo que valoren el hecho de estar en el grupo. Y otras de las reflexiones
que incluyo es como, bueno, en general se genera en el grupo una redistribución parcial pero importante de los cuidados y una preocupación por esta red de relaciones. Por otro lado, hay una disminución gradual de la dominación y la violencia. Ellos ocupan menos la dominación, el hecho de, y es mal visto imponerse ante la familia o cosas de ese estilo, pasan a ser mucho más visto, mejor visto la reflexión, el diálogo y evitar el uso de la violencia, algo que incluso es apadrinado cuando ocurren este tipo de situaciones. Ellos dicen, no, aquí llega de todo, golpeadores, llega de todo, algunos de nosotros, qué sé yo, pero en el paso en el grupo se ve que, al menos de manera gradual y distinta, hay un menor ejercicio de la violencia, al mismo tiempo que hay una mayor sostén y reproducción de los cuidados, algo que a mi gusto está muy aparejado. También Alan Jenkins, por ejemplo, dice que mientras los hombres somos socializados en habilidades de relación más relacionadas con la dominación y la violencia, no entendemos cómo, o no hemos sido socializados habitualmente en relacionarnos con las personas desde el diálogo, por ejemplo, desde la reflexión o desde el yo me callo y te escucho. Son habilidades que ellos aprenden al interior del grupo, como digo, no son transformaciones totales, pero sí son espacios como para resocializarse o reaprender, digamos, o aprender por primera vez este tipo de habilidades. Algo que se relaciona mucho, por ejemplo, con lo que Rivas ve en su etnografía con varones en el norte de México, donde él pudo ver que los hombres, cuando llegaban a cierta etapa de la vida, tenían como todos estos ritos de la masculinidad, de yo soy temerario, y voy y me arriesgo y conduzco a alta velocidad y qué sé yo, pero él decía, hay un cierto mito sobre la masculinidad de que eso dura toda la vida, y él dice, por lo menos hay que revisar los estudios porque por lo menos en el mío, en el norte de México, decía, yo no vi eso, lo que yo vi es que la gran mayoría hacían eso como a los 20, 24 años y después de eso dejaban de hacerlo. Y parte de los valores pasaban a ser soy responsable de mi familia, muchos valores tradicionales, pero que no están tan relacionados con la temeridad y con este tipo de situaciones. Sin embargo, no es ingenuo que digamos cuando todo el aparataje neoliberal y todo el aparataje de la violencia recluta a alguien, reclute justamente a los varones. Y el grupo parece ser que así como ve Rivas que eso pasa en el rito de la masculinidad y que luego cuando ellos pasan a la adultez dejan de hacerlo, al parecer Alcohólicos Anónimos como que contribuye a ese paso que quizá ellos no hicieron en su momento como, pero eso es una posibilidad, digamos, que cuando ellos dejaron o estuvieron fuera de la edad de los ritos de la masculinidad, siguieron haciéndolo por el consumo de sustancias y por todo tipo de cosas, y que Alcohólicos Anónimos podría participar como dispositivo en generar este traspaso hacia la responsabilidad, que parece muy coincidente con los valores que se promueven. Y en sí el grupo, tanto para mujeres como para hombres, o sea, aun cuando es un dispositivo de poder y genera una tecnología del yo y promueve procesos de subjetivación guiados por Alcohólicos Anónimos, sí constituye un espacio de reflexión que ellos no habían tenido antes ni ellas habían tenido antes en sus vidas y que parece ser algo muy importante en sus propias vidas. Y yo vi momentos en los cuales el grupo debatía temas muy interesantes, como muy interesantes. A mí me parecía que, de hecho, todos los lunes, que eran lunes de preguntas y respuestas, uno podía llevar preguntas que yo hacía en mi diario de campo y decía, voy a llevar preguntas para los lunes de respuestas, que fue idea de ellos mismos. Oye, pero es que si tú vas a hacer una investigación, el lunes hacemos preguntas y ahí nos puedes preguntar del grupo y todo. Qué buena idea, ¿no? Como, no necesito grupos focales, ahí hay un súper buen instrumento. Y claro, llevaba preguntas como, por ejemplo, leí una etnografía de Brasil que hablaba como el alcohólico se nace. Y dije, eso nunca lo escuché en el grupo, ni nunca lo vi en ninguno de los estudios. Y les pregunté, ¿el alcohólico se nace o se hace? Y se hizo un debate súper interesante sobre eso. Asimismo, ellos llevaban otras preguntas que a mí no se me habrían ocurrido y que generaban debates muy interesantes y que habían posturas distintas, por ejemplo, en esta postura de se nace o se hace, justo los de mayor edad y que eran como tal vez más tradicionales, que sé yo, hablaban de que se nace. No, sí, siempre fuimos así. Y otros decían, no, yo creo que si yo hubiera dejado tomar a tiempo, yo no sería alcohólico. Ninguno de mis familiares es alcohólico. Entonces, y otro dice, no, yo creo que podría haber algo genético, pero no es lo único. Entonces había todo un debate sobre este tema que a mí me parecía como genial. Y
En este sentido, el grupo constituye este espacio de reflexibilidad, donde también ellos dicen, yo antes tenía una comunidad de personas alrededor, tenía mis amigos y tuve que dejarlos porque eran los amigos con los que me iban a la peda, con qué sé yo, y ellos generan esta nueva red, esta comunidad, digamos, afectiva y de cuidados, que también constituye una red de relaciones sobre la cual enmarcarme. Parte de esto y de redistribuirla el tema de los cuidados tiene que ver con ser menos dependiente, por ejemplo, de mi pareja y de las mujeres en mi vida, en palabras de ellos, ¿no? Como que ellos dicen, no, que antes mi mamá tenía que andar, que de acá, que para allá, que si no me morí, que si dónde ando, mi pareja que me iba a buscar hasta Mitla cuando me empedaba y que ahora no tiene que hacer nada de eso. Y uno de ellos decía, es que mis parejas piensan que yo soy alguien muy independiente. Decía, sin embargo, no es que yo sea independiente, sino que yo soy dependiente del grupo, de esa colectividad, decía, y son gente que cambia. Ya no está ninguno de los que estaba cuando yo empecé, pero yo sigo siendo dependiente del grupo. Entonces se genera, digamos, una dependencia por una colectividad que ellos le llaman una dependencia sana. Entonces hay muchos de estos aspectos que tocan de manera muy cercana al género y que me parece como muy interesante y muy curioso como existen pocos artículos sobre el género, sobre Alcohólicos Anónimos, fuera de Stanley Brandes del 2002 en Ciudad de México. Y, y eso principalmente podría decir sobre mi investigación.